Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de fútbol histórico. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Como siempre decimos, activa la campanita, dale a like y suscríbete para enterarte de todos nuestros vídeos. Hoy tenemos nueva ración de fútbol histórico con nuestros dos genios. En primer lugar, el periodista Alberto López Frao y en segundo lugar, el profesor Sergio Vilariño. La primera pregunta nos la manda Maiciños y dice: ¿está Arconada entre los top 3 porteros históricos españoles? Vamos a ver qué opina Alberto López Frao. Sin duda, Luis Miguel Arconada está entre los 3 mejores porteros españoles de la historia. Yo en mi top 3 lo sitúo por detrás de Iker Casillas y por delante del Chopo Iríbar. Ese sería mi top 3 de porteros españoles de la historia. Y Arconada de alguna forma fue un pionero, fue un portero espectacular que basaba su juego en una potencia de piernas impresionante para el salto. De ahí que las paradas de Arconada que vemos ahora todavía nos sigan pareciendo espectaculares muchos años después. Fue un portero que, sin tener una gran estatura por arriba, intentaba bloquear siempre el balón. Quizá tenía un pequeño defecto en las salidas que fue puliendo con el paso de los años en su carrera. Un portero al que se le recuerda mucho por aquel fallo en la final de la Eurocopa del 84, en aquel balón que se le escapa, que ya falta de Michel Platini, pero se recuerda poco el pedazo de torneo que hizo para que España pudiera jugar la final de la Eurocopa, particularmente en la semifinal ante Dinamarca, en la que fue sin duda el hombre del partido. Fue un portero que ganó ligas y copas con la Real Sociedad y además de espectacular, yo creo que me dejó una huella imborrable en el fútbol español, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo con Alberto. Y es verdad que es triste que a grandísimos futbolistas, grandísimos porteros como Arconada se les recuerde por una acción negativa, como es aquella final de la Eurocopa de 1984 en que la falta de Platini se le coló por debajo. La siguiente pregunta la manda Chiro Mac Guerrero a través de nuestra cuenta de Instagram y dice: sobre Elías Figueroa y por qué no tiene el protagonismo que merece. Vamos a ver qué opina Sergio Vilariño. Bueno, yo creo que Figueroa no tiene el protagonismo que se merece porque el mundo del fútbol en el que vivimos es totalmente eurocentrista. Y tenemos que hacer hincapié, y esto es importante, en que este paradigma actual, el si no juega en Europa no es tan bueno, es relativamente reciente, unos 25 o 30 años. Anteriormente, con los límites de extranjeros reducidos, antes de la ley Bosman, con las limitaciones políticas, que ya de por sí darían para un vídeo, y con los clubes sudamericanos que eran capaces de competir económicamente y de mantener a sus figuras, pues la cosa estaba mucho más igualada. El nivel del fútbol de clubes de Sudamérica era tremendo. Entonces, Elías Figueroa, para hacer un resumen un poco rápido, es uno de los mejores líberos de todos los tiempos. Fue elegido en el 11 ideal del Mundial de Alemania 74, pese a que Chile no pasó de la primera fase y pese a que Beckenbauer era otra opción como líbero. Había grandes líberos en ese Mundial y fue elegido Figueroa y Beckenbauer en el 11 ideal. Y además, yo para mí creo que lo más importante es que fue el mejor jugador del campeonato brasileño 3 años seguidos. Y atentos a esto, meteoslo en la cabeza ya a la hora de hablar de ese paradigma pre-Bosman o anterior a los años 90. En los años 70 el fútbol doméstico brasileño era el mejor del mundo. Pensad que Brasil no convoca para la selección nacional a ningún jugador brasileño que jugase en el extranjero hasta 1977. O sea, entonces, este es un fútbol en el que todos los mejores jugadores brasileños juegan en Brasil, donde las figuras del equipo campeón de México 70 juegan en Brasil, donde los miembros de ese equipo de culto que es Brasil 82 juegan en Brasil, y Figueroa fue el mejor de todos allí 3 años seguidos. Casi nada, lo que aprendemos con el profe Vilariño. Es verdad, es el mejor central de la historia de Sudamérica, Elías Figueroa. Y hay una curiosidad que hay sobre él, y es que es el único jugador de la historia que ha disputado un mundial siendo abuelo, el de España 82. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la manda Andrés Sánchez y dice: ¿qué le faltó a la quinta del buitre para ganar una Copa de Europa? Vamos a ver qué dice Vilariño. ¿Qué les faltó? Pues varias cosas. Yo creo que les faltó experiencia al inicio de su andadura en esa edición del 87. Les faltó suerte en la del 88 cuando eran el mejor equipo europeo y no fueron capaces de superar al PSV. Y luego cuando apareció el Milan de Sacchi, creo que simplemente los italianos eran un equipo que casi venía del futuro, con grandísimos jugadores, obviamente, y que fue capaz de usar muy bien también las reglas en aquel momento. Por ejemplo, la trampa del fuera de juego que tan famosa se hizo. Explotaba a la perfección el hecho de que en aquel momento no existía el fuera de juego posicional, no existía el no influir en la jugada. Si había un jugador en fuera de juego, se invalidaba la jugada y listo, y eso
se cambió luego, fue parte de una de los cambios de reglamentación para eliminar ese dominio en muchos casos del Milan de Sacchi. Yo creo que en general, con respecto a esta etapa de la quinta, yo diría que faltó carácter o sangre fría en los momentos cruciales. Era un equipo muy de sensaciones y eso en una competición que te penaliza tanto los errores como era esa Copa de Europa, pues siempre pesa mucho. Y ahora vamos a ver la respuesta de Alberto López Frao, otro gran amante de la Quinta del Buitre. Pues probablemente una pizca de fortuna, porque el Madrid ganó 2 Copas de la UEFA consecutivas con la Quinta del Buitre ya instalándose en el primer equipo, años 85 y 86, y después disputó 3 semifinales consecutivas en la Copa de Europa. Ganar son detalles, pero ahí estuvo el Madrid. En la primera, derrota ante el Bayern de Múnich, un partido de ida en Múnich muy malo, 4-1, aquel día en el que Juanito pisó a Lothar Matthaus. En el Bernabéu el Madrid no pudo levantar la eliminatoria, ganó 1-0, la primera vez en 3 años que el Madrid no levantaba una eliminatoria en Europa, y la 87-88 fue su año. En aquella temporada el Madrid eliminó sucesivamente al Nápoles de Maradona, en octavos de final al Oporto, que era el vigente campeón de Europa, en cuartos al Bayern de Múnich vengando la eliminatoria de la temporada anterior, y en semifinales ante el PSV en una eliminatoria en la que el Madrid en el Bernabéu empató a 1, no jugó bien y en la vuelta fue muy superior, tuvo muchísimas ocasiones. Van Breukelen, el guardameta del PSV, fue el héroe, y ya la 88-89 es en la que rompe el Milan de Sacchi y a partir de ahí pues ya no tuvieron opción, pero estuvieron muy cerca y yo creo particularmente que la merecieron. La siguiente pregunta nos la manda también a través de Instagram Lara13131 y dice: ¿cuánto valdría el Platini del 86? Jugadorazo. Vamos a ver qué dice Sergio Vilariño. Platini en el 86, bueno, ahí va ya un poco a la baja. Sus mejores años son los del primer lustro de los años 80. Yo creo que valdría lo que quisiesen pagar por él, porque si Pogba vale lo que vale, pues imagínate, dependería mucho de las necesidades del equipo que quisiese comprarlo, que al final es lo que realmente define el precio de un jugador. Pero vamos, yo creo que sería un hombre de más de 100 millones, aunque bueno, eso tampoco significa mucho porque por hoy por cualquier patán pues te piden 50. Un grande Sergio Vilariño, que en realidad tiene razón, se están pagando unas cantidades, bueno, se han estado pagando unas cantidades estratosféricas y no sé yo cuánto vamos a tardar en volver a ese punto. La siguiente pregunta la manda La Presión de Arrigo y dice: ¿qué equipo fue más revolucionario en el fútbol de los 90? ¿El Milan de Sacchi o el Barça de Cruyff? Vamos a ver qué dice Alberto López Frao. Como revolucionario yo diría que el Milan de Sacchi. Fue un equipo que cambió el fútbol en su día, sobre todo desde el concepto defensivo, además. Un equipo que obligaba al rival a ir a una banda y allí le asfixiaba, le robaba el balón, y luego era un equipo muy vertical, en 3 pases se plantaba en la portería contraria. Fue una mezcla de futbolistas físicos y técnicos que rozó la perfección en Europa durante prácticamente 3 años consecutivos, con Arrigo Sacchi en el banquillo, que conquistó 2 Copas de Europa y que mostró una superioridad en el juego sobre sus rivales espectacular. Yo nunca he tenido la sensación después de invencibilidad que ahí me provocaba el Milan de Sacchi. El Barça de Cruyff fue un equipazo, pero fue una continuación de algo que ya habíamos visto, ¿no?, en la década de los 70 con la naranja mecánica y antes con el Ajax del propio Johan Cruyff, la escuela holandesa. Johan trajo esa idea al Barcelona, ya la había empezado a implantar Laureano Ruiz en la década de los 70 y fue una continuación que Johan Cruyff además con mucho éxito consiguió implantar en el Barcelona. Ojo, la importancia de aquel grandísimo Milan, un equipazo histórico. Y hablaba Alberto López Frao de Laureano Ruiz, que es uno de los personajes que hemos hablado aquí en este libro, Las 100 personas que cambiaron el fútbol, el libro de charlas de fútbol. Y por cierto, muy prontito también hablaremos del libro que está preparando Alberto y del libro que está preparando Sergio Vilariño. Obras de arte seguro, porque lo que saben de fútbol estos dos es una barbaridad. La siguiente pregunta es de Lucas Almeida y nos dice: ¿por qué Hungría nunca ganó nada? Muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver qué nos responde el profe Vilariño. Bueno, esto requeriría bastante tiempo para explicarlo, pero vamos a intentar resumirlo muy brevemente. Hungría es una doble subcampeona mundial. Fue superada por Italia en la final de 1938 y por Alemania Federal en la de 1954. Un partido que probablemente si se juega 100 veces pues hubiesen ganado 99. Pero hay muchos factores que contribuyen a esa derrota del 54, desde un día de lluvia que deja el campo muy pesado, un arbitraje polémico con un gol anulado a Puskás hacia el final del partido, la lesión que arrastraba el propio Puskás durante todo el torneo, algunos indicios de doping, incluso en el equipo alemán.
Y luego, tras este mundial, el sistema comunista que organizaba el fútbol húngaro de la época cambió y fue imposible sacar otra generación de fenómenos como esa, a pesar de que Hungría sigue siendo uno de los 10 mejores del mundo a nivel de selecciones y clubes hasta el inicio de los años 70. Muy interesante este tema porque es verdad, Hungría ha sido la gran potencia del fútbol europeo o una de las grandes potencias durante mucho tiempo y de repente ha desaparecido y ahora es una de las selecciones más débiles del continente. Eso es muy curioso. Merecería prácticamente un vídeo aparte, decid en comentarios si lo creéis porque me parecería muy interesante. Y del doping de aquella final del 54 podemos hablar con el familiar de algún protagonista que tiene declaraciones muy reveladoras. La siguiente pregunta es de Juan de la Vega, nos la manda a través de Twitter y nos dice: Solari era muy buen jugador, pero no se le recuerda tanto como piensas en los jugadores de aquella época. ¿Qué opinión tenéis sobre él? Vamos a ver qué dice Alberto. Santi Solari fue un extraordinario futbolista. Lo que sucedió que tuvo menos repercusión internacional probablemente en la selección porque Argentina a final de la década de los 90, en la época del Mundial de Francia 98, cuando Solari probablemente estaba en el cenit de su carrera, pues Argentina tuvo una magnífica generación y no era fácil ir a la selección en aquel momento, en aquella Argentina post-Maradona que no consiguió grandes resultados pero tenía muchísima calidad. En ese periodo del Mundial de Francia, del Mundial de Corea y Japón, que después no salió bien con Bielsa, Solari por calidad hubiera tenido hueco. Era un extremo izquierdo, impetuoso, con buen regate en el 1 contra 1. En el Madrid con Del Bosque llegó a jugar por dentro, en el centro del campo, en la Champions, en la novena, la que gana en Glasgow al Bayer Leverkusen. En ese equipo Solari termina jugando prácticamente cerca de Claude Makélélé, en el centro del campo. Y era un futbolista además que nunca se daba por vencido. O sea, era un futbolista al que en un momento determinado de su carrera el Madrid quiso traspasar y él le dio la vuelta a la situación con trabajo y con buen fútbol. Yo era muy de Santi Solari. Yo también era muy de Santi Solari, como extremo, como interior, incluso como lateral alguna vez en el Real Madrid. Un jugadorazo completísimo que luego además llegaría a ser entrenador del Club Blanco. Vamos a ver la opinión de Sergio Vilariño. Bueno, Solari fue un buen jugador, muy versátil y que yo creo que sacrificó algo más de protagonismo en un club algo menor para ser el jugador número 12 de un gran Real Madrid. Y fue un buen representante de la clase media de ese Madrid galáctico de principios del siglo XXI. Clase media que fue desmantelada en un error tremendo de esa política de Zidanes y Pavones y que llevó al fracaso de un proyecto que debería haber ganado mucho más de lo que hizo. Totalmente de acuerdo con Sergio porque... para los que no lo recordéis, el Real Madrid cambió de repente su filosofía y dijo, venga, pues Zidanes y Pavones. Zidanes se referían a grandísimas estrellas a nivel mundial, tipo Zidane, Ronaldo, Raúl, Figo, y Pavones, que eran jugadores canteranos. Se prescindía de esa clase media con jugadores como Santi Solari y el equipo pegó un bajón de nivel porque había mucha diferencia entre unos jugadores y otros. Era un tema bastante complicado. Como curiosidad, yo jugué un partido contra Santi Solari. Os lo voy a reconocer, es de los mejores jugadores que he visto en un campo. He jugado contra otros exfutbolistas profesionales, pero la superioridad con la que jugaba Solari, cómo iba al trote y yo a sprint no podía con él, era una auténtica locura. Grandísimos recuerdos que guardo de aquel partido. Bueno, muchísimas gracias a los dos, tanto a Alberto López Aro como a Sergio Vilariño. Seguidles a los dos en Twitter porque merece muchísimo la pena, por supuesto. Link a sus cuentas en la cajita de descripción. Muy prontito van a publicar libro, ojito, que esto no es pecata minuta. Y ya para cerrar, dejad aquí abajo vuestra pregunta de fútbol histórico y muy prontito vendrán los dos genios a responderlas. Nos vemos muy pronto.